Queridos hermanos, varios me pidieron que en los ciclos que se refieren a la Virgen de Mariología, les hable de Medjugorje, que es un gran fenómeno de nuestro tiempo, quizás el más importante entre las presuntas apariciones de la Virgen, en las cuales por lo menos les anticipo que yo creo firmemente, por supuesto esperando el parecer de la Iglesia, que en su momento dictaminará, pero ya conociendo muchos de los pasos de la Iglesia que la Iglesia ha hecho en el proceso de verificación acerca de la sobrenaturalidad de las apariciones. Pero muchos me pidieron, bueno, ha ido muchas veces a Medjugorje, lo cual es verdad. He dado incluso un curso en Medjugorje acerca de los milagros, en donde mi participación fue sobre el milagro eucarístico que tuvo lugar en Buenos Aires el 8 de mayo de 1992, un curso que se organizó en Bélgica y que tuvo como sede en Medjugorje justamente porque allí se da quizás el gran milagro de nuestro tiempo. Pero bueno, contarles que en realidad muchas personas dicen, ay, el padre Eduardo cree mucho en las apariciones de la Virgen y su espiritualidad está muy basada en las apariciones de la Virgen. Bueno, contarles que no fue así realmente. Que yo en realidad siempre he tenido una gran relación con Dios Padre de chico y después ya de joven con Jesucristo. Para mí la Virgen nunca dejé de creer en ella ni en sus dogmas, siempre creía en la virginidad perpetua, en la asunción en cuerpo y alma al cielo, en la Inmaculada Concepción, en la maternidad divina de la Virgen, es decir, todas esas cosas nunca las dejé de creer y siempre le tuve devoción. En casa de mi familia hay una gran devoción a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya y siempre ella estuvo muy presente. Ahí me bautizaron, ahí me consagraron de chiquito y después tomé la primera comunión en Nuestra Señora del Carmen cuando era en una capilla. Ahora es la parroquia que está sobre la calle Rodríguez Peña, y la confirmación la recibí en la parroquia Inmaculada Concepción de Belgrano. Es decir, que siempre mi vida estuvo muy unida a la devoción a la Virgen, pero la devoción a la Virgen era eso, era llevar el escapulario del Carmen, era rezar el rosario, era llevar una medalla de la Inmaculada Concepción que me regalaron cuando tenía 18 años. Bueno, ese tipo de cosas. Y posiblemente las apariciones que más debieron influirme fueron las de San Nicolás de los Arroyos, la de la Virgen del Rosario de San Nicolás, porque son aquellas que se dan contemporáneamente con la decisión de mi vocación, con el camino al sacerdocio. Sin embargo, yo les confieso que apenas las leí y que vieron que son muy interesantes los mensajes de la Virgen y las referencias bíblicas que hace la Virgen en sus mensajes, y por pereza o por falta de motivación, yo no leía las referencias bíblicas, así que en realidad no fue algo que me conmovió mucho. De todas formas, no es que descreía, es decir, pensaba, la Virgen se aparece en San Nicolás, siempre creí en los milagros, siempre creí en lo sobrenatural, si no estaría perdido, por supuesto, en mi fe. Siempre me pareció bastante común que la Virgen se apareciera, porque basta conocer historia y particularmente historia de la Iglesia para darse cuenta de que no es un fenómeno tan extraordinario ni que tiene que ponernos tan nerviosos. Pero ya les digo, no fue algo que me importó mucho, ni algo que yo leía. Cuando vivía en España se daban unas apariciones en el Escorial, las apariciones del Prado, muy cerquita del Escorial, y sin embargo nunca fui. Y estaba bastante cerca y fui al Escorial, por supuesto,
y también podría haber ido a Garabandal, por ejemplo, que no era tan lejos y tampoco fui. Es decir, que en realidad yo no mostré un gran interés por las apariciones, pero quiero decirles cómo la Virgen hace las cosas y se sale siempre con la suya como buena mujer, porque en realidad eh, yo pinto iconos y como si les dijera, la meca de los iconos es el Monte Athos, que es una península que está en el norte de Grecia, pero que tiene la pretensión de ser un estado independiente en el que subsiste el Imperio Romano de Oriente. De hecho, tienen la bandera del Imperio Romano de Oriente. Y hay dos videos acerca de ese viaje, así que no me voy a referir a eso. Pero yo quería ir al Monte Athos y me era muy difícil porque no había posibilidades de entrar, porque solamente pueden entrar los hombres con un permiso del Ministerio de Relaciones Exteriores de Grecia, pero los sacerdotes particularmente además necesitan un segundo permiso que es del Patriarca de Constantinopla. Bueno, la cuestión es que en diciembre del año 2001, el 8 de diciembre, inauguramos en la cripta de la Basílica de Luján una capilla que está destinada al rezo de los ortodoxos y que se llama la Capilla del Verbo Encarnado. Los iconos de esa capilla los pintaron en el taller que en ese momento yo conducía, el taller El Mandilión. Y yo había pintado de todos esos iconos la Natividad. Bueno, que les cuento que vino Monseñor Taracios, que era el obispo que había en la Argentina del Patriarcado de Constantinopla, y cuando termina esa ceremonia, que fue muy linda, vino a agradecerme y a felicitarme por el trabajo ese tan lindo que está todavía. Si ustedes van a Luján y van a la cripta, van a encontrar que una de ellas es una capilla que tiene iconos. Bueno, la cuestión es que cuando él me agradeció, yo le dije, bueno, los iconos serían mejores si me permitieran entrar en el Monte Athos. Y entonces él sacó una tarjeta suya personal y me dice, yo puedo hacer algo para ayudarlo. Y entonces, bueno, empecé el trámite. La cuestión es que al final, entre Monseñor Taracios y la Embajada Argentina en Atenas, consiguieron los permisos para que yo pudiera ir al Monte Athos. Pero ¿qué pasó? Bueno, tenía el permiso de ir al Monte Athos ahora, pero ustedes recuerdan que poquitos días después del 8 de diciembre del año 2001 vino esa crisis espantosa por la cual pasó la Argentina, que el dólar de 1 peso se fue al día siguiente a 4 pesos. Entonces, bueno, para mí era imposible hacer un viaje al Monte Athos y pagarlo con mis propios recursos. Y entonces todo el 2002 me la pasé soñando viajar al Monte Athos, porque ahora sí tenía el permiso para ir, pero no tenía los dólares para ir. Y entonces ahí vino una amiga mía, amorosa, a la que le agradezco mucho porque evidentemente fue el instrumento de Dios para esto, Ángeles Pratgay, y entonces me dice, che Eduardo, ¿no querés acompañarnos a Medjugorje el año que viene? Vamos para la Pascua, para la Semana Santa, a pasarla en Medjugorje. Y en realidad, les confieso la verdad, yo pensé, bueno, Bosnia está muy cerca de Macedonia, que es de donde sale esa península del Monte Athos, muy cerca, es decir, que bueno, si yo voy a Medjugorje, puedo conseguir ir una semana al Monte Athos. Y fíjense que coincidía con que vieron que la fecha de la Pascua entre los ortodoxos y los católicos algunas veces
cambia o se separa, y en ese año la Semana Santa de los católicos era una semana anterior a la de los ortodoxos. Entonces yo podía estar la Semana Santa católica en Medjugorje y la semana siguiente estar ni más ni menos que en el Monte Athos pasando la Semana Santa con todo lo que conllevaba de conocimiento de la liturgia, de las celebraciones que son extraordinarias en la ortodoxia, pero además particularmente en el Monte Athos. Entonces dije que sí. Pero yo les dije, no dije que sí pensando que bueno, voy a conocer Medjugorje. Al contrario, decimos, es un pueblito en la ex Yugoslavia, en el 2003 todavía había muy poquitas cosas. Ahora ya se ha convertido en un centro de peregrinaje muy importante. Y sabía que se dedicaban a los rebaños de ovejas. Y entonces, ¿qué les cuento? Que agarré 2 o 3 libros que, justamente para prepararme para el Monte Athos, y me fui con 15 señoras. También un poquito pensando, estas 15 señoras van a estar súper motivadas por las apariciones de la Virgen y yo voy a tener que poner como paños fríos, ¿no es cierto?, de doctrina y de orden. Bueno, ¿qué les cuento? Que el primer día que tenemos que salir, era 15 señoras y yo, así que era el único varón en el grupo, y entonces siempre tenía que esperarlas, porque estas 15 señoras tardaban en bajar, y si decíamos a las 9, salíamos a las 9:30, y entonces estaba yo en la puerta de la pensión y esperando, y siento un olor de rosas, pero que ni les cuento, que dicen que es la presencia de la Virgen, ¿no? Y entonces yo miraba alrededor y no encontraba rosas, y yo decía, pero era un perfume tan intenso, y yo dije, yo no voy a decir una palabra porque si digo esto pierdo toda la autoridad que tengo que tener durante esta peregrinación acerca de los cuidados que hay que tener con respecto a la confirmación de que estas sensaciones tengan que ver con actos que son de Dios, ¿no es cierto? Y no de nuestra imaginación o del demonio, ¿no es cierto? Bueno, y la verdad es que fue un viaje maravilloso, porque ahí las peregrinaciones que hicimos al Krishevat, que es el monte donde está una cruz que hicieron en 1933, justamente conmemorando los 1900 años de la muerte de Cristo, y al Podvordo, que es donde son las apariciones, porque justamente Medjugorje significa entre dos montañas, y son estas, el Krishevat y el Podvordo, y entonces una tiene toda la devoción mariana por las apariciones y la otra tiene la de Jesucristo, y subiendo al Podvordo uno va a encontrarse con las 20 escenas de los misterios del Santo Rosario, y subiendo al Krishevat uno va a encontrarse con las 15 estaciones del Vía Crucis, y después también la resurrección, y bueno, y después las misas en la iglesia, las adoraciones, el rosario, las confesiones. A mí me tocó confesar, como no necesitaban confesores en castellano, me pusieron a confesar en italiano. Mi italiano es bastante confuso, y entonces no entendía exactamente todo, pero vieron que con los italianos, con las manos, uno se entiende todo, porque ellos son muy expresivos. Y nada, vi una iglesia tan maravillosa, tan viva, en donde la presencia de Jesús en la Eucaristía es tan celebrada, en donde la presencia de la Virgen se siente en cada paso, que verdaderamente me conmoví para siempre. Tanto que cuando volví a Buenos Aires, después de pasar por el Monte Athos,
dije, bueno, yo quiero ir a Salta, y de hecho ese mismo año, en diciembre, fui a Salta para ver estas aparentes apariciones de la Virgen de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús en los Tres Cerritos. Y nada, voy a hacer un ciclo, así que les voy a ir contando las conversaciones con las videntes y les voy a ir contando cuál es el mensaje y bueno, y algunas anécdotas. Ahí conocí el cenáculo, el lugar de recuperación de dictos, y ahí conocí a personalidades muy interesantes como Sor Emanuel, por ejemplo, Sor Vicky, bueno, el Padre Lloso, personalidades muy, muy, muy interesantes que me gustaría comentarles, pero sí esto de decirles que cómo la Virgen se instala de una manera, es decir, con un anzuelo humano, es decir, me llevó porque no tenía los dólares para ir al Monte Athos, pero me llevó para que yo comprendiera que ella como buena madre se ocupa de nuestras necesidades y constantemente está clamando mir, 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 que significa paz, paz, paz. Imagínense lo que era la guerra de Yugoslavia y ese llamado que ella hacía a la paz entre esos pueblos, ¿no? Es decir, que además tenían diferentes etnias y diferentes religiones y por eso era un volcán verdaderamente la antigua Yugoslavia, que Yugoslavia significa los eslavos del sur, y entonces que de una manera bastante arbitraria habían unido a pueblos que tenían en común el ser eslavos, pero tenían muchas diferencias y eso no lo tuvieron en cuenta, y por eso después de la caída del comunismo y de la muerte del mariscal Tito, entonces entran en una guerra civil espantosa, ¿no? Y la Virgen diciéndonos que rezando el Santo Rosario nosotros podemos evitar las guerras, ni más ni menos. Bueno, nada, les invito a que lean los mensajes de Medjugorje, a que se interesen por las apariciones. Después les voy a contar también sobre la imagen tan linda de Tijalina, que es la que nosotros siempre pensamos que es la Virgen de Medjugorje, pero que no lo es, y es simplemente una imagen muy bonita que hay en un pueblo que está cercano a Medjugorje. Y nada, que también la Virgen tendrá para ustedes un caminito, un anzuelo. Y entonces, bueno, Dios quiera que este humilde video les sirva para eso, para encontrarse con ella. Les doy la bendición, que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.